Buenos días. Voy a mostraros en esta pequeña píldora formativa lo que tenéis que revisar en casa para poder ver en la clase que viene el tema que vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar esta secuencia de aprendizaje con una pregunta, que es ¿por qué vuelan los aviones? Bien, lo que quiero que sobre todo entendáis o que os quedáis de esta sesión es que tenemos que empezar a, uno, empezar a identificar los principios físicos detrás de fenómenos que nos rodean en el día a día, que utilicemos herramientas matemáticas para ver si uno es proporcional o inversamente proporcional a otra magnitud, que debatamos sobre las fuerzas que intervienen en los cuerpos en movimiento y muy importante esta última, que es que empecemos a entender que cuando un cuerpo está en equilibrio puede estar sometido a varias fuerzas, pero que si se anulan, al final el cuerpo va a permanecer en este estado de equilibrio, ¿de acuerdo? Bueno, en cursos anteriores hemos visto los típicos problemas de cinemática, donde un cuerpo movía sobre una superficie o un plano inclinado y vosotros con las fórmulas de cinemática pues calculabais pues, con la velocidad inicial o la aceleración, pues lo que se desplazaba. Y si recordáis, había una cosa que llamábamos que era el rozamiento. ¿Qué es el rozamiento? Ok, por un lado podemos coger un microscopio y entender que el rozamiento se debe a que superficies que pensamos que son lisas realmente son escarpadas a nivel microscópico y al moverse una sobre otra se produce esta fricción, ¿no? Pero me interesa más una definición conceptual, ¿no? Y el rozamiento en sí no deja de ser una fuerza que si el objeto está parado no existe y solo comienza cuando intentamos movernos y va a ir siempre en la dirección contraria. Mi pregunta para vosotros ¿es el único caso que se os ocurre de un objeto que al intentar moverse siente algo en contra? Pues como muchos habéis experimentado probablemente en el coche con vuestros padres y sacáis una mano por la ventanilla, no es el caso. Y, por ejemplo, es la resistencia aerodinámica, que cuando nos intentamos mover, notamos el viento en contra. Mi pregunta es, ¿cuál de estos dos coches creéis que es más aerodinámico? La mayoría de vosotros pensaréis que es el de la derecha, y estaríais en lo cierto. ¿Pero por qué? Si pensáis en las clases de dibujo técnico, si representáramos estos coches en alzada, planta y perfil, cuando decimos que un coche es más aerodinámico es cuando en su alzado, o sea, de frente, ofrece menos área y por lo tanto cuando vienen las líneas de viento ofrece menos resistencia a este viento. ¿De acuerdo? Por eso los coches modernos tienen unos diseños más estilizados y intentamos tener cuanta menos superficie frontal posible. Entonces estáis en lo cierto, nuestro coche de la derecha es más aerodinámico. Pero la resistencia aerodinámica, después de la Segunda Guerra Mundial, fue mucho objeto de estudio, porque, por ejemplo, los aviones, cuando intentaban superar la barrera del sonido, cuando nos acercábamos a la velocidad del sonido, parecía que era imposible de superar. Y, de hecho, el científico alemán que estuvo investigando, el alemán es el Charles Mauer, que es el muro del sonido. Él pensó que era un muro que no se podía superar porque la resistencia, conforme nos acercamos a la velocidad del sonido, parece dispararse al infinito. Luego comprobamos que somos capaces de volar más rápido que el sonido, porque justo es el régimen transónico que ocurre este pico de resistencia, pero que si lo superamos comienza a bajar la resistencia aerodinámica. Vale, ¿qué tiene todo esto que ver con los aviones? Todo esto que os he estado explicando de resistencia aerodinámica, por qué vuelan los aviones, el rozamiento, ¿qué es lo que quiero explicaros? Pues realmente esto es un diagrama que quiero que se os graba a fuego. Igual que cuando vosotros estáis haciendo un programa de bloques y tenéis la fuerza normal hacia arriba, el rozamiento hacia un lado. Cuando nosotros diseñamos un avión, nosotros hacemos este diagrama de fuerzas y lo que queremos hacer es una situación de equilibrio en la que las fuerzas se anulan. Por un lado tenemos el empuje adelante, que es gracias al motor, y la resistencia hacia atrás, que es por la resistencia aerodinámica. Tendremos el peso hacia abajo, igual que en el problema de los bloques, y aquí en vez de darnos el suelo, la superficie, la fuerza normal hacia arriba, tenemos la sustentación que nos en las alas. Pero lo que quiero que os quedéis sobre todo de ello es otro fenómeno cotidiano, que yo creo que todos habéis montado en un avión, donde si nos ponemos a analizar una situación de equilibrio, vamos a encontrar, descomponiendo las fuerzas, vectores que se anulan unos con otros, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que os expliqué de que es el motor el que produce la fuerza de empuje hacia adelante, etcétera, etcétera. En el caso de los aviones, pues si queréis entender un poco más la fórmula matemática detrás, tenéis que estudiar un poco más a la universidad para entender por qué se nos produce por el perfil aerodinámico este tipo de fuerza, pero lo que quiero que penséis también es analizar un poco más allá. Por ejemplo, si os pongo esta fuerza, estos dos coches, probablemente diréis que la derecha es más aerodinámico intuitivamente.
Lo que quiero que penséis es que cuando estamos analizando coches en túneles de viento, en la industria automovilística, los coches más estilizados tienen, los coches deportivos, perdona, sobre todo los coches deportivos, tienen mucho más coeficiente de rozamiento al aire. ¿Por qué es esto? Pues os voy a dar una pista con otro coeficiente más que se utiliza en túnel de viento, que es el coeficiente de sustentación. El CL es el coeficiente que nos tiende un coche a irse hacia arriba. ¿A qué se debe? Pues que si lo pensáis bien, los coches tienen como si fuera un ala detrás, que es el alerón. Y el alerón de los coches no deja de ser como un ala de avión, pero dada la vuelta. De forma que cuando le viene el viento, en vez de empujarte hacia arriba, te empuja hacia abajo. En los coches deportivos nos interesa tener más resistencia al viento con tal de poder ir más rápido en las curvas con que nos pega el suelo, ¿de acuerdo? Este es otro ejemplo cotidiano de coches que podéis ver en la calle más deportivos con un alerón, donde se emplea el mecanismo de los aviones de una forma distinta. De acuerdo. Ahora, lo que quiero que empecéis a pensar en casa es fenómenos cotidianos que podéis observar donde aparentemente el objeto está en un equilibrio, pero que hay varias fuerzas que se anulan. ¿De acuerdo? Al igual que ha podido haber la resistencia aerodinámica, puede haber una resistencia fluidodinámica en tema de barcos, en submarinos. Y quiero que grabéis un pequeño vídeo y que subáis a una plataforma de streaming, puede ser YouTube, o que coloquéis un link donde expliquéis por qué. Os voy a hacer un ejemplo el más sencillo que hay, sin que necesitéis grandes materiales, que es este mismo ejemplo que os he visto, que os he explicado de los aviones. Imaginaos que este es el ala del avión, ¿de acuerdo? Si yo soplo por debajo, evidentemente va a subir. Pero, en el caso de los aviones, si yo soplo por arriba, también sube. Y esto es por lo que se produce la sustentación, que como estáis viendo en la diapositiva que estoy mostrando, es la fuerza que va a anular al peso. Entonces, como he dicho, grabar un pequeño vídeo, pensar de fenómenos en el día a día que puedan producirse un equilibrio de fuerzas, y en la próxima clase vamos a ver, trabajar ejercicios y vamos a ver juntos y resolver dudas de cómo vamos a poder pintar estos vectores, incluso si tienen ángulos o si hay varias fuerzas en la misma dirección, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos en clase.